Muy pocos turistas y muy poca gente sabe lo que ocurría en esas calles hace aproximadamente 50 años. La sala de los trofeos. Se llevan recuerdos de sus víctimas. Se determina que es un psicópata sádico sexual. Grita de una manera que la gente del hotel viene corriendo a la habitación. Bienvenidos a Gente que Mata Gente, el podcast donde te contamos crímenes reales con un poco de humor, mucha indignación y algunas preguntas sobre nuestra humanidad. Hoy te voy a contar el caso de una de las historias más violentas que sacudió a Estados Unidos a finales de los 70s. Seguimos en los 70. Seguimos en los 70s, una historia que aún con las décadas que han pasado, continúa develando datos para esclarecer crímenes no resueltos. Este episodio está basado en la información provista por la docuserie Escena del Crimen, Asesinato en Times Square. Está en Netflix, salió en 2021 y consta de 3 episodios. Times Square, Nueva York. Exactamente, Times Square es un lugar que muchos han tenido la dicha de conocer, no es nuestro caso. No. Y otros acá estamos esperando, ¿no? El día que se nos dé, que soñamos con viajar a Nueva York, New York, pasear por esas calles, esa esquina emblemática, ¿no? Y sacarnos muchas fotos instagramiables. Broadway, ¿no? ¿Está ahí o me confundo? Es donde están todos los carteles. ¡Claro! Esa esquina, Times Square. Claro, que están todos, sí, los carteles luminosos, ¿no? Todas las obras de teatro, sí, es espectacular. ¿Pero en los 70 había carteles? Muy pocos turistas y muy poca gente sabe lo que ocurría en esas calles hace aproximadamente 50 años. En los años 70, Times Square era llamado un lugar digno del infierno de Dante. Colmado de zonas rojas, shows eróticos y pornográficos, cines XXX, peep shows. ¿Sabés lo que son los peep shows? No sé. Eran unos shows donde vos espiabas por una mirilla que era lo que había ahí. Obviamente todo pornográfico, ¿no? Locales para Y pareja. varias mirillas. Había un montón de mirillas. Pues claro. si no veo el negocio. De a uno. Había un montón de mirillas donde vos ponías moneditas para Sí. seguir viendo. Al principio eran películas las que pasaban por ahí. ¿Viste como los miradores? Tipo eso, Sí. pero en un local, vos estabas en la puerta, ponías una moneda y veías películas eróticas, películas porno. Después fue tal el negocio que empezó a hacer shows en vivo. Entonces lo que veías estaba pasando ahí adentro del local. Después ya empezaron a hacer como ventanitas donde vos te sentabas frente al show, que estaba en vivo. Después ya la ventanita desaparece y ya podías atravesar. Bueno, pero no me hagas ir más adelante en la historia. Cada vez menos cuarta pared. Exactamente. Y para la gente que no sabe lo que es la cuarta pared, En el teatro están las 3 partes del escenario, las 3 paredes del escenario, y la cuarta es una pared imaginaria entre el escenario y el público. Se le dice la cuarta pared, que separa. Entonces, en el stand-up no está eso. ¿por qué hablas con el público o puede haber Claro, intervención? no existe esa pared. También había locales para parejas swinger, donde también ocurrían orgías y toda otra actividad vinculada a lo sexual que haya existido y puedas imaginar. Todo eso en Times Square. Todo eso Times Square. en las mismas calles que Que hoy son lo que son y que Increíble. conocemos. Y que todo el mundo va a sacarse la foto y a ver todos estos espectaculares, digamos, marquesinas y demás. ¿Se llamaba Times Square? Se llamaba Times Square. Igual. El 2 de diciembre de 1979, la policía local estaba patrullando la zona y se encuentra que los bomberos están apagando un incendio. El incendio era en el hotel Travel Inn, ahí en Times Square. Se acerca la policía y enseguida son llevados hasta el 4º piso del establecimiento. La habitación había sido prendida a fuego y el personal del hotel, cuando ve, digamos, el humo, intenta entrar, se encuentra con la secuencia, llama a los bomberos, vienen los bomberos, apagan el incendio, las llamas estaban vivas, o sea, se estaba prendiendo fuego la habitación. Y cuando logran apagar el fuego, ingresan para ver obviamente si había personas, porque pueden divisar como unos bultos sobre la cama y dicen, hay gente que estaba durmiendo o algo, hay mucho incendio que de repente, o sea, alguien está fumando, ¿no? Y este tipo de cosas. Cargando el celular no, porque no existían en esa No había en esa época todavía. Los bomberos ingresan y era tal la cantidad de humo que había que solo podían divisar que había personas acostadas en la cama, pero no podían ver muy claramente más allá de eso. Sí. Y enseguida lo que hacen es acercarse para
tomar el pulso y ver si podían hacer RCP, si todavía estaban vivas estas personas. El problema es que cuando se acercan no pueden tomar el pulso. ¿Por qué? Porque los cuerpos no tenían ni manos ni cabeza. Claro, ya no era ni necesario tomar el pulso. Ya como... no tiene cabeza ni manos. ¿Cómo le tomamos el pulso para saber si están vivos? Tranqui, ya no es necesario. No es necesario. No es necesario. El bombero que no había aprendido bien dijo, zafé. Zafé, esta no la sabía. Pero tiene pie, ¿se puede del pie? No hace falta. No, deja Roberto. Bombero Robert. Quédese tranquilo. Además de lo atroz de encontrar, digamos, a las personas desmembradas, es que encima de esta manera tampoco podían ser identificadas. Al menos no rápidamente, porque no tenían ni huellas, ni la cara, ni la dentadura. Muchas de las partes que se utilizan para identificar no estaban disponibles. O sea, no estaban... No estaban en la habitación. No estaban en la habitación. En esa época no había cámaras que tomaran los movimientos del lugar, no había estudios de ADN y la escena estaba limpia. No había rastros de nada. Incluso la ropa de las víctimas estaba prolijamente doblada y metida adentro de la bañera, sin ningún tipo de rastro que les ayude a descubrir quién pudo hacer esto. La puerta de la habitación tenía el clásico cartel de no molestar, y entonces nadie ingresó a esa habitación por varios días. ¿No? ¿Ni a limpiar? No, justamente, está puesto para que nadie entre ni a limpiar. El ingreso de las personas que estuvieron en ese hotel fue registrado. Viste que cuando vos vas a un hotel y te registras, generalmente una sola de las personas es la que firma y completa sus datos. Es raro que te pidan los datos de todos. Y en esta zona, además, donde estaba la zona roja y había muchas trabajadoras sexuales, en general tampoco es que iban a dejar registrado que estaban ahí. Claro. El ingreso en el hotel había sido el 29 de noviembre, es decir, 3 días antes. Y por supuesto el que hizo el ingreso puso un nombre falso. Sin embargo, alguien recuerda haber visto a esta persona registrándose en recepción y a partir de eso decir, sí, yo lo vi. Vi un chabón que estaba delante mío haciendo el registro y yo estaba esperando para, pedir la llave, algo, y le prestó atención. Entonces, a partir de eso se hace un identikit, un retrato hablado, que se dice, que no aporta mucho en realidad, porque era como un identikit que básicamente podía ser cualquier persona. Claro, de espalda. Pues si estaba esperando... Le vio la cara, Claro, no era de la nuca. Claro, de la nuca. Yo estaba esperando atrás de él y te puedo decir cómo era su nuca. Tenía un lunar el lado derecho de la nuca. No, estaba ahí, lo vio irse, también cuando se va, lo ve. Y bueno, a partir de eso se hace un retrato, pero era como, no tenía como rasgos especiales como para ser identificado fácilmente. Claro, un smiley habían hecho. Un smiley. Un emoji. Un emoji. Es un emoji. Es él. ¿Conoce a esta persona? Recordamos entonces que el hallazgo fue el 2 de diciembre, el día del incendio, ¿no? El 11 de diciembre los medios difunden el retrato y hasta colocan un número específico para que llames a la policía y acerques datos sobre el posible perpetrador de los crímenes. Pero tengo una duda. Sí. La mucama vio no molestar 4 días, 3. Y después vio que salía humo. Sí. ¿Quién prendió el incendio? ¿Quién hizo fuego? El asesino. Pero no nos adelantemos. Apa. Como parte de la investigación y no pudiendo identificar a las víctimas, los policías deciden vestir 2 maniquíes con la ropa que habían encontrado en la bañera. Sí. ¿Te acordás que estaba en la bañera dobladita la ropa? Sí, ¿por qué la bañera? O sea, imagínate que se está preguntando, Simón, ¿por qué en la bañera? Y no se preguntó por qué le cortó la cabeza. Cada uno se hace las preguntas. Pero un asesino, para mí es más común que corte la cabeza que doble la ropa, es verdad. Y la deje. Tenés razón. Y cuando tenés razón, tenés razón. Los policías dicen, vamos a vestir 2 maniquíes con la ropa, le sacan fotos y estas fotos las publican tanto en la prensa gráfica, las pasan en los noticieros y hasta hacen panfletos que pegan por toda la zona. Porque decía, si vos conocés a alguien que tenía esta ropa, zapatos, todo, alguien puede identificar y dice, sí, mi amiga, mi prima, mi hermana estaba vestida así y desapareció. ¿Eran 2 mujeres? Eran 2 mujeres. Después que se distribuye esta imagen de la ropa, llama una mujer a la policía y dice que su amiga llevaba esa indumentaria. Entonces acerca unas radiografías que ella sabía dónde tenía la amiga, que eran de la columna y demás, y gracias a eso pueden identificar a la primera víctima, que es Didi Gudarsi.
Acá el documental va a presentarnos a la hija biológica de Didi Goodarzi. ¿Por qué hago la aclaración? Porque esta chica fue dada en adopción a partir de lo que le pasa a la madre, y cuando ella es grande y decide ir a buscar sus orígenes, se entera, ya sabía que era adoptada, y a los 20 y pico dice, bueno, quiero conocer a mi mamá, va a buscar información y entonces va al lugar donde la dieron en adopción y se entera de lo que le pasó a la madre. Tétrico, porque además encima en el instituto ese tenían los recortes de diarios de cuando la madre había sido encontrada calcinada, decapitada, como un montón. Me parece como que no era necesario darle a la chica tipo, esto le pasó a tu mamá. No, dígale, mira, no sabemos. No, bueno, tuvo una trágica muerte, qué sé yo. Claro. La asesinaron, uno puede dar datos, pero la verdad que mostrarle todo. No sé. La hija de Didi Goodarzi se llama Jennifer Weiss y va a ser muy importante para todo el desarrollo de este caso hasta el día de hoy. Pero no vayamos todavía ahí. Didi Goodarzi era una trabajadora sexual y se asume que la otra persona encontrada también, aunque fue registrada como Jane Doe, que es como el NN, ¿no? Claro. Como el Natalia nuestro. John Doe y Jane Doe, cuando no se sabe la identidad de la persona, y de la autopsia deriva que una murió antes que la otra, por lo que quizás una fue testigo de la muerte de una de ellas. Reportera del crimen agrega: el término trabajadora sexual fue acuñado por la activista Carol Lee en 1978. Sin embargo, comenzó a utilizarse muchos años después. Este término surgió como una alternativa a la palabra prostituta y busca destacar la dimensión laboral, así como la naturaleza comercial de la transacción, promoviendo una visión más empoderada de quienes ejercen esta actividad. También ayuda a diferenciar el trabajo sexual voluntario de la explotación sexual o trata de personas, que implican coerción y falta de consentimiento. Entonces estaba como la idea, y aún hoy se combate esta idea, de que una chica que trabaja en la calle no vale nada. Y que si le pagás, eso te da derecho a hacerle lo que vos quieras. Como que de alguna manera, al vos pagar, se termina convirtiendo en tu propiedad por ese rato, ¿no? Y por lo tanto había muchos clientes que golpeaban y abusaban de estas mujeres. Digo que aún hoy se combate esta idea y que también, hay que empezar a decir este término de trabajadora sexual, porque te da otro estatus, te está hablando de que la persona está ahí porque está trabajando. Y terminar con esta idea que pareciera, no sé, la fantasía de que la mujer hace esto porque le gusta, ¿no? Y porque disfruta y le encanta que le hagan cualquier cosa. Bueno, no. En enero del año 80 se hace una perfilación criminal, algo totalmente nuevo en la época, porque es el análisis del comportamiento de los delincuentes en la escena del crimen. El forense informa que los desmembramientos fueron después de matarlas, o sea, después de muertas. Y comenta algo que realmente es tétrico, y es que hay algo que se llama corte de duda. Y explicaba el forense que es cuando se comienza a cortar, se suele tener como una duda de dónde se está cortando, y entonces uno puede ver como varios cortes en el mismo lugar hasta que se termina como de desmembrar esa parte, ¿no? Claro, es como probar. Como probar o decir, bueno, fui por acá, parece que por acá no puedo, voy por allá. Bueno, lo que llamó la atención de este caso es que estos cuerpos no mostraban ese corte de duda, sino que empezaban y terminaban en el mismo lugar sin titubear, y que estaba por lo tanto muy seguro de lo que hacía la persona. Claro, seguro. Cuando ya sabés, lo haces todos los días, sabés dónde va. O, si no sabía, no tenía problema en insistir hasta que lo pudiera hacer. En los cuerpos había heridas de distinto tipo. Había pinchazos, incisiones con armas punzantes, rasguños con cuchillos. Es decir, que las torturó por 3 días, las violó en reiteradas ocasiones y luego las mató. O sea, estuvieron secuestradas ahí, sufriendo un montón de tiempo, hasta que las mata, las desmiembra y prende fuego a la habitación antes de irse. ¿Pero nadie escuchó nada de todo esto? Ya vamos a saber por qué. No. Todas mis preguntas serán contestadas. Agrega algo el forense con respecto a la perfilación, y es que se determina que es un psicópata sádico sexual que las lastima porque infligir dolor le excita, y las víctimas son solo un objeto necesario para cumplir con su fantasía. O sea que no hay remordimiento, no hay empatía, no piensa que el otro es un ser humano. Y les voy a pedir que recuerden esta información hasta el final de este episodio. Incluso dice que este tipo de perfil puede parecer una persona normal, puede engañar que es alguien común y corriente, puede ser tu vecino, tu marido, tu padre o un compañero de trabajo, porque de alguna manera compartimenta esa otra parte de su personalidad, que ya lo vimos en el episodio pasado con Ted Bundy. Claro. Bueno, en este momento del documental
aparece otra persona que se llama Dominic Volpe. Es un trabajador informático de aquella época, ¿no? Donde una computadora ocupaba básicamente todo el espacio de una oficina. ¿Y por qué aparece él? Bueno, porque eran varios los que trabajaban allí, en un edificio cercano a Times Square, y allí programaban y supervisaban el funcionamiento de esta tecnología, y se trabajaba 24 horas para mantener como, no sé bien qué es lo que hacían estas computadoras, pero estaban 24 horas encendidas y tenían que tener supervisión constante, y él estaba en el turno de 4 de la tarde a 11 de la noche. ¿Qué decía? Criptomonedas hacían. Más o menos, era como los precursores. Las primeras criptomonedas. Estaban ahí minando. Bueno, más o menos. Y Times Square. Times Square. Y decía que el trabajo era re tranquilo, que rara vez al tener ese horario había un jefe. Entonces como que la pasaban re bien porque mucho no había que hacer. Y eran 3, 4 chabones tranqui ahí pasándola bien en la oficina. Entre ellos había un compañero al que todos llamaban Richie. Y él llamaba Cott por su apellido, que era Cottingham. Richie Cottingham. Exactamente. Estamos hablando de Richard Cottingham, al que la historia lo llamó el asesino de Times Square, entre otros apodos que iremos develando. Lo que nos va a contar este trabajador, Dominic, es que Richard siempre contaba historias en la oficina de que salía con mujeres, ¿no? Y que hacía lo que quería con las mujeres y contaba sus intimidades y decía que él siempre iba a Times Square y que contrataba trabajadoras sexuales y que la clave para que ellas enseguida se acerquen a vos era mostrar que tenías mucha guita, que tenías muchos billetes. Entonces él andaba con $2,000 o $3,000 en cada bolsillo, en cambio, así como mucho, para que veas como cantidad de dólares, ¿no? Y esto lo decía en la oficina y lo contaba todo el tiempo y decía, yo si le pago a una chica, ella va a hacer lo que yo le diga. Bueno, Richie, bueno, laburá, sentate, que tenemos Richie cosas que hacer. ¿Y qué pasaba? Richard muchas veces se iba unas horas Iba a comer. y volvía porque habían descubierto estos señores cómo burlar el sistema de marcado de tarjeta. Entonces, como no había mucho control y no había mucho para hacer, como que entre ellos tampoco se pisaban, ¿cómo se dice? Sí, la manguera. Ah, pensé en otra cosa, pero bueno, no se pisaban la manguera. Se ve el tamaño. Depende que te tocó. No se pisaban la manguera y se dejaban como hacer lo que quisieran. Entonces nadie estaba mirando si se iba o no se iba y qué dejaba hacer porque el trabajo estaba hecho. Todos lo hacían. Sí, acá en el documental dice como que lo hacían 2 nada más. Para mí lo hacían todos. Sí. Bueno, la cuestión es que Richard siempre contaba estas historias y los compañeros no le creían. Chabón re común y corriente decían, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ir? Sí, ¿qué va a estar con chicas? Conozco de esos. Conocemos. Volviendo a la historia principal, el 15 de mayo del año 80... los bomberos asisten al Hotel Seville por un incendio. Nuevamente encuentran a una mujer mutilada, degollada, golpeada, violada, que había sido estrangulada hasta morir. Le habían cortado los 2 pechos y los habían colocado en la cabecera de la cama. No. Y luego de ello prendió fuego la habitación como la vez anterior. Nuevamente la escena del crimen estaba prolija, no había evidencias, pero la víctima tenía las manos y entonces podían usarse sus huellas para por lo menos identificarla. Era Jean Rainer, otra trabajadora sexual, que se pudo identificar gracias a que había sido arrestada unas semanas antes por ser trabajadora sexual, y entonces tenían la identificación rápida de la policía porque encontraron, digamos, su legajo. Las amigas van a contar después que ella trabajaba en la calle para poder pagar los abogados y mantener la custodia de su hijo. En este momento el perfilador dice, tenemos un asesino serial. Recordemos que este nombre lo lleva a quien al menos mata en 2 ocasiones y al menos a 3 personas. ¿Sí? Esos son los requisitos. Los requisitos para entrar al club de los asesinos seriales. Pero ya existía el término. Ya existía el término porque ¿quién había existido ya? Ted Bundy. Muy bien. Del episodio anterior. Muy bien. Tiene 10. Hay gente que hace deportes, gente que viaja, gente que hace yoga y también hay gente que mata gente.
Un psicópata sádico sexual que ataca a prostitutas y que siente placer en la presentación de los cuerpos porque no los esconde, no los tira por algún lado, los deja para mostrarle a la policía lo que puede hacer y que ellos son incapaces de encontrarlo. Bien narcisista. Yo diría igual, después de esto, que le digan a los hoteles, por favor, pueden tomar el registro de la gente que entra. Pueden pedir el pido, documento. Por favor, porque les va a quemar el hotel. No es que mate gente, pero les va a quemar el hotel. Ya por ahí los asustan con eso. Por ahí les va a claro, les va a doler más que le quemen el hotel. Claro. Volviendo al lugar de trabajo de Richard, Bob, otro compañero de Dominic y de Richard, llega ese día ofuscado con el diario en la mano y lo tira, ¿no? Así como en la oficina, y dice, ¿qué hijo de su madre podría hacer algo así? ¿Por qué sale la noticia en los diarios? Y Richard le responde, bueno, podrías haber sido vos, podría haber sido yo. Todo bajo la atenta mirada de Dominic, a quien Richard no le caía bien, pero porque pensaba que era un misógino soberbio y nada más. Al día siguiente, el 16 de mayo del 80, la prensa comienza a llamar los hechos como los asesinatos de los torsos. Y él también va a ser conocido como el asesino de los torsos. En ese momento la gente ya estaba familiarizada, como dijimos, con el término asesino serial, porque ya había conocido a Ted Bundy y alguno más al que todavía no le dedicamos episodio. En este momento, la policía de Nueva York crea una fuerza especial. Se empiezan a juntar distintas personas de distintas unidades para tratar de encontrar a este homicida. Saben que el asesino es un cliente de las chicas y por lo tanto van de encubierto a la zona roja a tratar de buscar información. Quieren hablar con las trabajadoras sexuales, pero nadie quiere decir nada, por varias razones. Por un lado, la policía misma era la que te llevaba presa si vos eras trabajadora sexual. Entonces, si vos admitís que estabas trabajando, te podían llevar presa. Claro. Después también los propios proxenetas, ¿sí? Los que regenteaban a las chicas, también no querían que hable con la policía. Y además te cagaban a palo. Tampoco vamos a decir las cosas como son, ¿no? Sí se comenta que entre las trabajadoras sexuales se avisaban cuando algún cliente era violento para decir no vayas con este porque te golpea, y que incluso hasta ellas decían mira, me estoy yendo con esta persona para asegúrate que vuelva, cosas así, pero era muy de cuidado de ellas mismas porque realmente, o sea, no había nadie que velara por su seguridad, ni la policía, ni sus regentes, a nadie le importaba, no eran vidas que valían. Entonces la verdad es que era como callate, no te quejes, seguí laburando, hacé guita y si no, morite. O sea, básicamente esa era la premisa con la que vivían estas chicas. Incluso una trabajadora sexual que habla en el documental dice que su proxeneta, y muestra en la mano, las marcaba, les hacía un tatuaje, les hacía una cruz para que todos supieran que todas las que tenían la cruz eran de él. De su pyme. Sí, eran de la pyme de él, su propiedad. Los detectives de la fuerza esta especial que se arma empiezan a buscar en registros viejos donde trabajadores sexuales hayan denunciado violencia y encuentran 2 casos en los que se denuncia ¿a quién? A Richard Cottingham. ¡Epa! En los 2 casos lo acusan de secuestro y violencia, es decir, no las dejaba irse después de, digamos, pedir sus servicios y además las golpeaba. Esto fue en el año 73 y 74. Sin embargo, no pasó mucho con esto porque en el momento de la audiencia las denunciantes no se presentaron en ninguno de los casos y entonces se desestimó la denuncia. Y por lo tanto, como él parecía una persona común y corriente, que estaba casado, que tenía hijos... Ah, ¿estaba casado? Estaba casado, tenía hijos, tiene una casa de clase media, un auto de clase media, tenía un buen trabajo. Entonces dijeron, bueno, si no se presentaron, y lo vemos acá que el señor es re común, alguien que vive en New Jersey, pero trabaja en Nueva York, como básicamente casi todo el mundo que vive ahí, lo dejaron libre. Y cuando vieron, o sea en el 80, cuando encuentran estos expedientes, lo descartan por la misma razón, por no dar con el perfil, porque era una persona común y corriente. Hasta acá la primera parte de este caso y aún falta mucho que contar. Busca la segunda parte ya disponible en todas las plataformas.